Evil Dead, El Despertar, como se le conoce en México, es la quinta entrega en la franquicia de The Evil Dead, una que comenzó en el año 1982 con el estreno de la película del mismo nombre, dirigida por Sam Raimi. El guión del proyecto se firmó en 1979, escrito por el mismo Raimi, y su título original era Book of the Dead. La primera materialización de dicho guión fue el cortometraje Within the Woods, gracias al que Raimi consiguió financiamiento para el largometraje que ahora es un clásico del cine de terror estadounidense. Desde ese entonces, Raimi, junto a Bruce Campbell, protagonista de la trilogía original y ahora legendario actor gracias a su encarnación del héroe Ash, y Bruce Tappert, productor de cabecera de Raimi, se han encargado de mantener vigente la franquicia. En 2013 produjeron un remake que aquí se conoció como Posesión Infernal, dirigido por Fede Álvarez, y el personaje de Ash regresó en una serie de televisión de 3 temporadas titulada Ash vs. Evil Dead, que se transmitió entre el 2015 y 2018 y que daba continuidad a la trilogía original. Evil Dead Rise, la quinta entrega que ahora nos ocupa, nació como un proyecto también producido por el mismo equipo que iría directo al streaming en la plataforma de HBO Max. De hecho, su estreno se planeó para octubre de 2022, pero Warner Brothers, al ver un corte preliminar de la película, se decidió por un estreno comercial en pantalla grande. Por mi parte, me alegro que lo hicieran porque la película, dirigida ahora por Lee Cronin, es un espectáculo sangriento y sonoro que se disfruta bastante en la sala de cine. What's up, sis? La película se desarrolla a partir de ideas descartadas para secuelas previas que tanto Raimi, Campbell y hasta Fede Álvarez, director de la versión de 2013, habían trabajado. No se vendió como reboot, de modo que podemos decir que es una cuarta secuela de la franquicia si tomamos en cuenta la serie de televisión y descartamos el remake. No se hacen conexiones con los personajes de Ash u otros que hayan aparecido en el resto de las películas, pero sí con el objeto del Naturom de Montu, el libro de los muertos, que es de nueva cuenta el motivo de la invocación de los demonios que poseen los cuerpos de las personas. Además, se hace el apunte de que se trata de uno de los 3 tomos del libro de los muertos, de modo que los muy clavados en la franquicia y sus líneas de tiempo podríamos asumir que el volumen que provoca los sucesos en este filme es parte de una colección de libros que ya se han utilizado en otros eventos, siendo el principal The Evil Dead de 1981. Pero quitando las posibles conexiones que pudiéramos hacer con el resto de la saga, la película funciona muy bien por sí sola. El interés está ahora en 2 hermanas, Beth, interpretada por Lily Sullivan, y Ellie, interpretada por Alyssa Sutherland. Beth, que es la menor, visita a su hermana luego de enterarse que está embarazada. Al mismo tiempo, espera resolver ciertas diferencias que tiene con Ellie precisamente porque pasan mucho tiempo distanciadas. Es aquí cuando se entera que su cuñado abandonó a Ellie y ella ha tenido que hacerse cargo de sus 3 hijos sola. Mientras esto sucede, un temblor sacude al edificio en el que viven y se abre un agujero en el estacionamiento. Los niños, que regresan de pedir pizza, encuentran un sótano escondido debajo del edificio y, desde luego, hallan el libro de los muertos y unas grabaciones en vinilo que el hijo mayor, que también es DJ, reproduce en su consola. Eso invoca a los demonios y el resto de la película se cubre de sangrienta gloria. I had the most beautiful dream. It was the perfect day. And all I could think about was how much I wanted to cut you all open and then climb inside your bodies. A pesar de manejar la premisa básica de la franquicia, la historia sigue manteniendo un halo de misterio con respecto a los demonios, es decir, sabemos que vienen invocados por el libro y que son necesarios ciertos rituales para que la posesión se complete.
Pero fuera de ello, no se ofrece más trasfondo a esa maldad, lo cual no es necesario, pues su deseo es poseer las almas de las personas y dañar sus cuerpos. Eso ha sido siempre el estilo de la saga. Incluso ahora que la trama cambia el bosque por un viejo edificio de departamentos, eso no impide presentar los grandes planos holandeses que detallan el punto de vista de los demonios, quienes viajan rápidamente con travelings al ras del piso para encontrarse con sus víctimas. De igual modo, hay varios planos que construyen paralelismos con las anteriores. Por ejemplo, en esta película, Ellie, la madre, es la primera poseída. La escena de su posesión ocurre dentro de un elevador y los cables que se desprenden debido al violento golpe de los demonios la hacen prisionera. Ello construye un paralelo con las ramas de los árboles que sujetan a Shelley en la versión de 1982 o a Mia en la versión de 2013. Es decir, la posesión es violenta, sujeta al cuerpo, le hace pasar dolor y posteriormente se apropia de él. Es importante mencionar que este paralelismo se trabaja con los personajes femeninos, tema al cual regresaré en un momento, no sin antes señalar que otros elementos que definen a Evil Dead también están presentes. Por ejemplo, las voces cavernosas de los demonios que se manifiestan en risas endiabladas, a veces sarcásticas y burlonas. Considero que eso es parte fundamental para que los demonios resulten aterradores. Desde luego, la sangre y el daño a las extremidades y demás partes del cuerpo pueblan las imágenes de este filme, así como en las anteriores. El tono de la película se halla más en el horror, aunque hay escenas de humor negro, a diferencia de la trilogía original, que se distinguía por hacer gala del splatter y la comedia slapstick o de pastelazo, amén de que en algún momento se consideró a la versión de 1982 como splatstick, un subgénero que luego devendría en el splatter o películas que salpican excesos de sangre. Acerca de eso, me parece que una lectura necesaria e interesante sobre Evil Dead Rise es aquella que involucra la violencia al cuerpo y el asco ante los fluidos que emanan de él, porque de ese modo es como vuelven al cuerpo en un monstruo. El terror yace en la idea de volverse un cuerpo monstruoso y ese es el eje de esta película. Here's what she said to me. Open up now. You don't look so good, Mom. Nothing a big old kiss from you won't fix. Teóricamente podemos decir que el cuerpo de estas mujeres se vuelve abyecto. Barbara Creed es una profesora especializada en estudios de cine de la Universidad de Melbourne y autora de uno de los libros más influyentes sobre feminismo y teoría del cine. The Monstrous Feminine, Film Feminist Psychoanalysis, publicado en 1993, sigue siendo referente para quienes investigan el cine de terror desde estas perspectivas, tanto feministas como psicoanalíticas. De manera general, la autora argumenta que en las diversas revisiones críticas sobre cine de terror se percibe y conceptualiza a la mujer como una víctima. Entonces, ella propone desafiar esta concepción que dice es patriarcal, al mencionar que el origen común o prototipo de todo monstruo es el cuerpo femenino reproductivo y no se refiere únicamente al parto, sino a otros tipos de concepción que adquieren tintes monstruosos. Uno de sus capítulos se llama Woman as a Possessed Monster y analiza El exorcista de William Friedkin. Para ello utiliza el concepto de abyección, que la filósofa francesa Julia Kristeva discute en su libro Poderes de la Perversión. Allí se menciona que lo abyecto es una forma de producir horror dentro de las sociedades patriarcales porque amenaza con separar lo humano de lo no humano, viendo al parto como un momento abyecto en el que la mujer expulsa al recién nacido envuelto en fluidos y ella se vuelve abyecta cuando el propio hijo la rechaza para adecuarse al orden simbólico de lo masculino. La teoría de Kristeva no está exenta de críticas y la misma Barbara Creed hace algunos apuntes al respecto, pero trabaja con el concepto de abyección para decir que los personajes femeninos en las películas de terror y particularmente cuando se trata de posesiones demoníacas, que usualmente son masculinas, como el caso del exorcista, tienen que igualarse con el monstruo masculino al volverse abyectas, es decir, cometer actos viles que están relacionados con diferentes experiencias, como es el caso de las funciones biológicas que se transgreden al expulsar
o bien llenarse de excremento, orina, sangre, pus y otros fluidos que se combinan en el cuerpo mutilado, pudriendo la carne y convirtiendo a la mujer en un monstruo femenino que se iguala a la bestia que la ataca, o bien ella misma se convierte en victimaria. Lo anterior es visible en Evil Dead Rise. Si bien podríamos asumir que los demonios podrían ser asexuales, es observable que en el discurso se les sigue designando como los demonios en masculino, y en este caso en particular toman posesión de la madre por medio de la penetración usando los cables del elevador. No es fortuito que elijan a Ellie porque a través de ella es como van infectando a los hijos, precisamente por vía de los fluidos. La posesión se logra cuando Ellie, quien ya está en trance, logra lastimar a su hija y escurre sangre sobre la herida que le hace en la cara, haciendo que la posesión sea una infección que se transmite por los fluidos y que carcome la carne del cuerpo, haciendo que la misma Ellie y aquellos a quien toca se automutilen. También es importante para este análisis tomar a Ellie como un arquetipo femenino que se corrompe, es decir, al ser la figura maternal se vuelve abyecta, por tanto, es la fuente del mal. La película presenta secuencias en las que se observa la descomposición de Ellie a través de la expulsión de fluidos y la mutilación de su cuerpo. Por ejemplo, luego de la escena del elevador, cuando la poseen los demonios, ella regresa al departamento y cuando comienza a presentar los síntomas de la posesión, vomita una excesiva cantidad de líquido blanco que llena todo el piso de la sala. De igual forma, su piel se estira, se vuelve pálida y se pudre con todas las heridas que ella misma se causa, además de las que su hermana y sus hijos también le empiezan a propinar con diferentes armas blancas. Es un monstruo femenino que, como dice Barbara Creed, usa al cuerpo como el borde entre lo humano y lo inhumano, lo cual se traduce en el discurso en el borde entre el bien y el mal. Los casos de Ellie, al igual que el de Regan en El Exorcista, que es el caso que maneja Creed, son ejemplares porque ellas se transforman en abominaciones rechazadas, por ejemplo, por el discurso religioso, que es paternalista. En Evil Dead Rise, las grabaciones en vinilo nos hacen saber que quienes intentaban descubrir la manera de acabar con estos demonios eran sacerdotes, de modo que sí está la presencia de la figura religiosa que ve en la mutilación del cuerpo femenino la marca que la hace diferente. Mom? Mommy's with the maggots now. Se pueden hacer más apuntes al respecto de este tipo de análisis, pero considero que la lectura, vaya que es de interés, es la de cómo el cuerpo femenino se vuelve monstruoso y al tiempo que puede pelear con la amenaza, ella misma puede devenir en la entidad que ejerce el poder. En el 2020, Nicholas Kerr, Janet Horn y Audrey Zhu publicaron el libro Rereading the Monstrous Feminine, una serie de ensayos que revisan la teoría de Creed y la actualizan, de modo que queda pendiente una discusión usando ese marco. Pero fuera ya de todo análisis teórico, Evil Dead Rise es un festín gore que hará las delicias de los fans de la franquicia y del terror en general. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la siguiente entrega.